Hi everyone and welcome back. We are joined today by John Helmer. Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña John Helmer, un periodista que lleva más de 3 décadas informando desde Moscú y que además es el fundador del sitio web Dances with Bears. Bienvenido al programa. Gracias por invitarme, Glenn. Es un placer estar aquí. La guerra por poderes entre la OTAN y Rusia en Ucrania se libra tanto sobre el terreno como en el ámbito de las narrativas. Parece que las narrativas construidas ideológicamente casi siempre prevalecen sobre la realidad objetiva. Como periodista, tienes una capacidad única para evaluar ambas guerras que se están librando. Tan a menudo, cuando se discute sobre la guerra, la conversación termina girando en torno a los medios de comunicación. Algo inevitable, dado que las narrativas han empezado a desviarse tanto de la realidad. Pero pensé que un buen punto de partida sería, ¿cómo evalúas la posibilidad de la paz? Porque para poner fin a la guerra por poderes, los rusos exigen que se resuelvan las causas fundamentales del conflicto. Ahora bien, lleva siguiendo el aumento de las tensiones entre la OTAN y Rusia durante los últimos 30 años. Entonces, ¿cuáles son esas causas fundamentales que crees que Rusia exige que se resuelvan para poner fin a este conflicto? Bueno, hablar de la verdad es distinto de la guerra de propaganda. La verdad es que durante más de los 30 años que he estado en Rusia, y algunas personas sitúan esto, y yo también lo haría, desde la revolución bolchevique de 1917, pero incluso antes en la historia británica, la causa raíz es que las potencias europeas, y luego Estados Unidos como vencedor de la Segunda Guerra Mundial, han buscado destruir el poder ruso en Europa. Ya fuera llamado anticomunismo después de la revolución o no, fundamentalmente es una estrategia imperial, primero de Gran Bretaña y luego de Estados Unidos. Y en la medida en que Adolf Hitler, de Alemania, tenía ambiciones imperiales o expansionistas, la destrucción de la Unión Soviética era una parte esencial de ello. Así que la causa raíz de la guerra se remonta mucho antes del final de la Unión Soviética. Las causas fundamentales de las que habla el presidente Putin son los conocidos avances de las llamadas potencias de la OTAN hacia el este y la creación de plataformas de guerra, tanto encubiertas como abiertas. Ucrania es una plataforma de guerra abierta, un campo de batalla y una base para atacar primero a la Unión Soviética y luego a Rusia. Ese método particular de guerra contra Rusia siguió a años de intentos de posguerra para subvertir a Rusia, cultural, económica y políticamente, para fomentar movimientos independentistas, todos los cuales fracasaron, para alentar, como recordarás, el abandono de Rusia por parte de los intelectuales, y así sucesivamente. No te estoy diciendo nada que no recuerdes. Pero es el fracaso de estos métodos de la Guerra Fría lo que ha llevado al uso de métodos de guerra activa desde 1991. Cuando el intento de desmembrar Rusia, la Federación Rusa, después de 1991, y destruir primero sus capacidades económicas, luego sus capacidades comerciales y finalmente sus capacidades militares, fracasó durante la administración Clinton, a pesar de todos los movimientos que personas como Boris Yeltsin y su círculo hicieron para conceder la ventaja a Estados Unidos. Cuando todo eso falló, la estrategia de destrucción de Rusia tuvo que volverse más cinética, por así decirlo. Y eso es lo que ha ocurrido desde 2014, con el derrocamiento del gobierno ucraniano de Yanukovych y la construcción de una plataforma bélica con varias líneas de fortificaciones avanzando hacia el este, hasta la preparación, tras la derrota del régimen de Kiev en la guerra civil, y en última instancia, con un plan de ataque contra Novorossiya y luego contra el territorio ruso. Bueno, desde los años 90 vimos un tema común, que era la idea de que las relaciones entre Estados Unidos y Rusia, o entre la OTAN y Rusia, debían centrarse en gestionar el declive de Rusia
en lugar de integrarla realmente o incluirla en la arquitectura de seguridad europea. Pero como has dicho, cuando esto no funcionó, empezaron a aparecer estos documentos, y el objetivo siempre parece ser contener o debilitar a Rusia. Es decir, la paz depende de derrotar o subordinar a Rusia, en lugar de encontrar una forma de convivir con ellos, armonizar intereses o buscar una seguridad indivisible. Pero dado que no tenemos nada de esto, dado que la solución siempre es derrotar a Rusia, ¿cómo ves la respuesta a las demandas de paz o a las concesiones que Rusia exige para poner fin a este conflicto? ¿Te refieres con tu pregunta a la posición actual respecto a la administración Trump? Sí, Trump y los europeos. Bueno, si pudiera explayarme, supongo. ¿Cree que esto es auténtico? Su deseo de cambiar la paz, de cambiar fundamentalmente esta relación de confrontación que han tenido con Rusia durante al menos los últimos 100 años. ¿O es esto simplemente, supongo, otro engaño, una especie de pausa para reagruparse antes de continuar? Lo segundo, dejemos de lado la cuestión de si el presidente Trump tiene o no tiene juicio propio. Eso es dudoso. En segundo lugar, volvamos a la cuestión de cómo funciona la propaganda del presidente Trump y su administración. Llamar paz a la guerra, solicitar el Premio Nobel de la Paz por acuerdos de paz falsos, altos el fuego y demás. Dejemos eso a un lado por un momento y volvamos a tu pregunta sobre qué hay de auténtico en la negociación actual. Pongámoslo así. Y reconozcamos que existen diferentes evaluaciones de facciones sobre la oportunidad que surgió para el Kremlin y para los responsables políticos rusos, incluido el Estado Mayor, cuando el régimen de Biden fue derrotado en las elecciones y el presidente Trump regresó para un segundo mandato. Esa es una oportunidad estratégica en la que todas las facciones decisorias de Moscú estuvieron de acuerdo. La pregunta entonces pasa a ser, o pasó a ser, cómo fomentar la oportunidad que surgió tras el total, llamémoslo apagón, de un régimen rusófobo liderado por un presidente con demencia, controlado por un grupo de individuos rusófobos como Antony Blinken y Victoria Nuland. No nos equivoquemos, y esto no se publica ni en Moscú ni en Estados Unidos, que personas con antecedentes rusófobos idénticos, tanto religiosos como familiares, están en la Casa Blanca de Trump. Y no me refiero solo a la administración, me refiero a la primera planta de la Casa Blanca, donde está el jefe adjunto de gabinete, Stephen Miller, cuyo origen es idéntico al de Blinken y Nuland. Son guerreros rusófobos, cuyas familias han mantenido esta doctrina durante 100 años o más. La cuestión desde el punto de vista ruso es que Trump lleva a cabo una campaña política, gana una campaña política y está comprometido con la idea de que podría acabar con la guerra en cuestión de días. Dejemos de lado la retórica concreta de las 24 horas. La cuestión es cómo fomentar esa oportunidad. Al mismo tiempo, como sabemos, hubo una conversación telefónica entre el presidente Putin y el presidente Trump el 12 de febrero, en la que el presidente Putin hizo una concesión muy importante en el campo de batalla. Accedió a detener la campaña de guerra eléctrica, que era fundamentalmente la opinión del Estado Mayor de que la mejor manera de ganar esta guerra era dejar a Ucrania sin luz, de modo que el frente oriental no pudiera ser abastecido fácilmente, ni pudieran llegar armas de Estados Unidos y los aliados de la OTAN a través de la frontera con Ucrania desde Polonia. El presidente Putin ofreció unilateralmente eso con la idea de que podría haber reciprocidad por parte ucraniana. No hubo reciprocidad. Los ucranianos, de hecho, han intensificado sus ataques contra la infraestructura energética rusa, como bien sabes, y como tus programas han dejado muy claro, y de manera creativa, lo que es importante destacar. Así que se han hecho concesiones por parte rusa para ralentizar el plan del Estado Mayor de poner fin a la guerra en Ucrania en los términos que proponía Rusia.
was proposing. The terms that President Putin spelled out. Los términos que el presidente Putin expuso en junio de 2024 y que ha repetido en numerosas ocasiones no son la idea estadounidense de un intercambio de territorios, sino más bien la integración de Novorossiya, las 4 regiones más Crimea, que ya son legal y constitucionalmente parte de Rusia. La creación de una zona desmilitarizada de suficiente profundidad para proteger el territorio ruso de cualquier tipo de armamento que los aliados de la OTAN pudieran desplegar en ese campo de batalla, y la desnazificación del régimen de Kiev, que al menos implicaba nuevas elecciones. Esos fueron, para decirlo de la manera más sencilla posible, la versión abreviada por parte del presidente Putin de un intento mucho mayor de abordar la causa raíz. Digamos, para simplificarlo, que la causa raíz era poner fin a la posibilidad de que el campo de batalla ucraniano siguiera siendo un bastión de la OTAN para continuar la guerra con el objetivo de destruir Rusia. Por supuesto, la parte rusa precedió la operación militar especial de febrero de 2022 con 2 tratados. The special military operation of February 2022 with 2 treaties. The 2 treaties offered to the United States and NATO. Los 2 tratados ofrecidos a Estados Unidos y la OTAN el 17 de diciembre de 2021 proponían una arquitectura de seguridad mutua y recíproca para Europa, que de haber sido aceptada, habría tenido el efecto de poner fin a esta guerra centenaria contra Rusia. En otras palabras, no solo habría eliminado el campo de batalla ucraniano como reducto de la OTAN, Occidente o Estados Unidos contra Rusia, sino que también se habría aplicado por igual a Rumanía, Polonia, Bulgaria hacia el sur y hacia el norte desde Polonia hasta los estados bálticos, Suecia, Noruega, Finlandia, atravesando la región ártica hasta el lejano oriente y así sucesivamente. Sin duda, habría abordado las amenazas que se han materializado contra el Cáucaso ruso, en Irán o contra Irán por parte de Israel y Estados Unidos. In Iran or against Iran by Israel and the United States. That security architecture, you could say. Esa arquitectura de seguridad, los tratados que encarnan ese marco, fue descartada sumariamente por Blinken, Nuland y la administración Biden. Eso simplemente aceleró la decisión en Moscú de salvar la situación en el este de Ucrania de un inminente ataque ucraniano y de centrar el objetivo militar ruso en el campo de batalla ucraniano, dejando los demás frentes para más adelante. Bien, aquí estamos ahora, y la pregunta que me has hecho, Glenn, es, ¿cuál cree la parte rusa que es el enfoque de la administración Trump y cuánta oportunidad se concede todavía? Pues bien, en primer lugar, la parte rusa reconoce lo que dice la administración Trump. The Russian side acknowledges what the Trump administration says, and by saying I don't mean simply the Trump tweet machine. Y al decir eso, no me refiero simplemente a la máquina de tweets de Trump. Volveremos a eso en un minuto como una forma muy interesante de propaganda. La política de Estados Unidos consiste en salir de Ucrania como campo de batalla para Estados Unidos, poniendo en su lugar aquellos que deseen pagar a las potencias europeas, y luego extendiendo la misma fórmula. Europa paga, Estados Unidos suministra, y Estados Unidos, a través de la OTAN, manda y controla los nuevos campos de batalla que van desde Ucrania, pasando por Polonia, los países bálticos, Finlandia, y luego cruzando el círculo polar ártico hasta el lejano oriente, así como en el Cáucaso Sur. As well as in the Southern Caucasus. Eso es lo que Elbridge Colby, ex subsecretario adjunto de Defensa para Estrategia y Desarrollo de Fuerzas, ha denominado secuenciar las guerras, de modo que Estados Unidos no se enfrente a perder una guerra por falta de capacidad en un campo de batalla concreto. Perder una guerra es la principal preocupación, personal, política y de reelección para el propio presidente Trump y quienes le rodean. Perder esta guerra es lo que no quieren. Ahora bien, no quiero mezclar lo que me has preguntado sobre cómo piensan las distintas facciones de la política rusa con mi análisis de la administración Trump. Así que, si los junto, permíteme decir esto, y luego me detengo. La oportunidad para Rusia sigue existiendo. ¿Qué sabe Trump personalmente sobre las condiciones rusas, más allá de lo que le transmiten sus emisarios, como Stephen Witkoff y otros?
what the Russian terms were. ¿Sabe él cuáles eran los términos rusos en Estambul? ¿Sabe y aprecia lo que realmente dijo el presidente Putin? Ese fue el propósito de que el presidente Putin aceptara reunirse en Anchorage, Alaska, cuando el lugar de la reunión debería haber sido Estambul en mayo, o Abu Dhabi o Dubái en mayo, en lugar de Alaska. Putin dejó claro que quería ir a los Emiratos, a los EAUs, pero aceptó ir a Alaska. El propósito era dejar claro a Trump lo que quería la parte rusa, y que la parte rusa entendiera lo que él sabía y lo que haría a continuación. Y la reunión, según sabemos por los documentos que se filtraron del Departamento de Estado a la prensa, se acortó considerablemente. Se suponía que iba a durar más de 4 horas. Se redujo a 2. La rueda de prensa se suponía que iba a durar 1 hora. Se redujo a 12 minutos. Todo el programa se acortó cuando Trump dijo que quería irse a casa. Y lo que ocurrió fue, desde el punto de vista ruso, una serie de pequeñas ganancias, un entendimiento de que Trump finalmente lo escuchó de Putin. Y se vio una forma de Trump escuchándolo de Putin con impaciencia, cuando, de los 12 minutos de la rueda de prensa, el presidente Putin habló con notas durante 8 de esos minutos. Así que no hay duda de que Trump ahora lo sabía, directamente, cara a cara. En segundo lugar, hubo un entendimiento. Ayer, el presidente Putin se refirió a ello como un entendimiento. En Tianjin, en China, también se refirió a ello como un acuerdo. Yuri Ushakov, su asesor de política exterior, ambos términos, entendimientos o acuerdos. ¿Qué eran? Principalmente, Trump ha dicho que le comunicó a Putin que estaba dispuesto a retrasar cualquier acción ofensiva significativa contra Rusia. Y eso significaba, en particular, la suspensión o el retraso de la imposición de sanciones secundarias contra la India y otros países por comerciar con petróleo y gas rusos. Ahora bien, ese retraso terminó muy rápidamente. Y no me queda claro que Trump siquiera entendiera que el 15 de agosto estaba concediendo un aplazamiento. El 27 de agosto se impuso el castigo del 50% a la India por comerciar con petróleo. Y el 1 de septiembre, finalmente, el presidente Trump publicó un tuit dando a entender que por fin sabía que se habían aplicado las sanciones secundarias, pero mantenía un poco de esperanza de que quizá no fuera demasiado tarde. En otras palabras, podría retirarlas. Así que ese episodio demostró a la parte rusa cuál es la oportunidad y cuáles son las limitaciones. Y tan recientemente como hace 2 días, Yuri Ushakov explicó que en Tianjin, donde se celebró la reunión de la Organización de Cooperación de Shanghái, hubo discusiones con todos los aliados estratégicos de Rusia, y se entendió que Trump había ofrecido un retraso, pero no se había implementado ninguna de las estructuras para continuar la negociación. Sin estructuras, sin grupos de trabajo, sin más intercambios para preparar la llamada reunión trilateral entre Trump, Zelensky y Putin. No hay preparación de una agenda, ni de términos. En cambio, lo que hemos visto es una avalancha de 2, 3 o incluso 4 supuestos planes europeos para dividir el territorio de Ucrania al oeste de la actual línea de contacto en una zona desmilitarizada, una zona de amortiguamiento, una zona de fuerza de garantía y la instalación de un nuevo y remilitarizado ejército ucraniano. Ahora bien, en el momento en que esos planes sean adoptados por la parte estadounidense y están medio patrocinados por Estados Unidos, aunque aún no han sido respaldados por el propio Trump, estaríamos hablando de remilitarizar Ucrania. Y eso, dicho educadamente, es inaceptable para la parte rusa. Me alegra que hayas mencionado a los europeos, porque parece que la relación entre Estados Unidos y Europa está cambiando ahora. Obviamente, dado que los rusos están ganando la guerra, es bastante predecible que Estados Unidos busque algún tipo de desescalada. Pero supongo que aquí es donde los rusos se vuelven un poco cautelosos, porque les gustaría encontrar una forma no solo de desescalar,
sino de poner un final definitivo a este conflicto y abordar las causas de fondo. Pero parece que especialmente con los europeos, quieren mantener la opción de escalar de nuevo más adelante, una vez que hayan recuperado sus fuerzas y se hayan reorganizado. Así que, de nuevo, no quieren terminar esto por completo. Quiero decir, esto es una especie de... Bueno, supongo que se podría llamar una oportunidad de tener a cientos de miles de soldados ucranianos que posiblemente podrían ser utilizados en el futuro como contrapeso frente a los rusos. Así que no es algo de lo que quieran alejarse de inmediato. Pero con Estados Unidos nunca se obtiene un compromiso realmente claro sobre hacia dónde van a ir. Y de nuevo, a menudo parece que esto entra dentro del ámbito de la ambigüedad estratégica. Pero, ¿crees que los estadounidenses solo buscan una distribución diferente del trabajo entre ellos y los europeos, ya que se espera que los europeos continúen la guerra contra Rusia, sigan financiándola, mientras que Estados Unidos no tiene que asumir la responsabilidad de perder la guerra? Pueden sacar algún beneficio vendiendo equipamiento, y también tienen la oportunidad de iniciar algunos lazos bilaterales con Rusia para asegurarse de no aislarse de uno de estos gigantes euroasiáticos, y supongo hacer que los europeos paguen todos los costes. ¿O crees que hay algo más genuino detrás de esto, en términos de reorganizar las relaciones? ¿Qué quieres decir con auténtico, Glenn? Sí, esa es una gran pregunta. Bueno, quizá cuando digo auténtico, me refiero a que realmente quieren un final permanente para la guerra. Entonces, ¿el objetivo aquí es realmente acabar con la guerra? ¿O simplemente, supongo, bajar un peldaño en la escalada? Porque cuando eres una potencia dominante, lo que a menudo buscas es la dominancia en la escalada. Aumentas las tensiones cuando quieres, y luego desescalas cuando te conviene. Pero poner fin a un conflicto por completo significa perder el control sobre esa dominancia en la escalada, porque eso reduce tu capacidad de escalar en el futuro cuando te resulte útil. Así que, en otras palabras, ¿ves alguna señal de que los estadounidenses estén preparados para renunciar realmente a esa dominancia en la escalada? ¿Que estén dispuestos a ponerle fin? No, and I think that's, I'm sorry to interrupt you. I think that's the right way. Perdona que te interrumpa. Creo que esa es la forma correcta, la terminología adecuada. No hay absolutamente ninguna evidencia de que, ni a nivel personal para el presidente Trump, ni en el Departamento de Defensa, en la Casa Blanca, en esta extraña mezcla del Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado que se está creando, ni en las agencias de inteligencia, haya escasez de guerreros antirrusos del mismo tipo, como he dicho, que la banda de Blinken de la administración anterior. Pero en segundo lugar, no hay absolutamente ninguna disposición a ceder la supremacía en la escalada. Al contrario, toda la noción de hacer América grande de nuevo, hacer que el imperio estadounidense vuelva a ser grande, MAGA y MEGA, son ideas personales, compromisos psicológicos del presidente Trump. Psychological commitments of President Trump. He thinks winning war at home. Él piensa que ganar guerras tanto en casa como en el extranjero es la esencia de MAGA, y eso significa control de la escalada. No necesitamos entrar en los detalles de cómo afirmó que había atacado Irán. Usó la palabra aniquilación 8 o 10 veces en un discurso de 10 minutos sobre la supuesta incursión estadounidense en las plantas nucleares iraníes. La aniquilación es el resultado final del control de la escalada. En segundo lugar, has escuchado su retórica de he logrado la paz entre India y Pakistán. Eso es una tontería. Pero si quieres podemos hablar de cada uno de estos casos. La paz entre Congo y Ruanda, la paz entre Azerbaiyán y Armenia, la paz entre Kosovo y Serbia, la paz entre Irán e Israel. Peace between Iran and Israel. Each one of these things and each one of his spokesmen. Cada una de estas cosas y cada uno de sus portavoces, ya sea Bitkov, Miller u otros, sigue repitiendo el mismo argumento. Y toda la campaña
en la que tu primer ministro, el primer ministro noruego, fue instado por Trump, lo recordarás, en la Casa Blanca, a presionar al Comité del Premio Nobel para que lo organizara, es otro ejemplo. Cada una de estas cosas es una afirmación psicológica de la expansión del imperio estadounidense. Y para Trump, es una exhibición personal de poder expresada tanto a nivel nacional como en plataformas extranjeras. Así que no hay ninguna intención de hacer algo como aceptar la desescalada en ese sentido. Es lo mismo dentro de Estados Unidos. Y ahora hablo como estadounidense, como exprofesor de larga trayectoria en Estados Unidos, y así sucesivamente. Professor once in the United States and so forth. And so I'm now talking about US politics. Así que ahora estoy hablando de la política estadounidense. La dominancia de la escalada es la política de la administración Trump al militarizar la gestión de las principales ciudades donde hay oposición a Trump. Eso es Washington, D.C., es Los Ángeles, y la próxima será Chicago. La militarización, literalmente poner tropas en la calle, aunque los tribunales ordenen su retirada, aunque los tribunales la consideren inconstitucional, etc., no importará. Trump, Miller y los demás han decidido militarizar el control interno de las ciudades potencialmente demócratas. Así que no hay absolutamente ninguna disposición por parte de Estados Unidos a ceder la dominancia de la escalada en casa. Y en las plataformas extranjeras, se puede ver que secuenciar los medios de guerra reduce el potencial de perder la guerra de Ucrania, o de que la parte rusa obligue a Ucrania a una capitulación incondicional. En lugar de esa posibilidad, existe la opción de negociar con el presidente Putin para llegar a un acuerdo que dejaría una Ucrania reducida, que podría ser reconstruida y remilitarizada. No hay ninguna concesión de dominio en la escalada ahí. Ahora bien, la parte rusa, que tiene diferentes opiniones faccionales sobre qué hacer táctica, operativa y estratégicamente en este momento en el campo de batalla de Ucrania, entiende, y dudo que te sorprenda a ti o a nuestra audiencia, que no creen que Estados Unidos no volverá a esta guerra más adelante. En mi opinión, la parte rusa ha llegado al consenso de que Rusia también se beneficiará de una pausa, para reagruparse, reorganizarse y reasignar recursos de cara a la reanudación de la guerra en el campo de batalla de Ucrania y la escalada de la guerra contra Rusia. Como he dicho, Polonia, los países bálticos, Finlandia, para ser precisos, avanzar en esa dirección y también en el sur. Así que lo que estamos viendo es una negociación de los términos para una pausa sin que la parte rusa renuncie a su dominio en la escalada sobre el campo de batalla. ¿Cómo puede la parte estadounidense lograr eso junto con los europeos? Por mi parte, no veo esa división entre europeos y estadounidenses que algunos podcasters ilusos desean ver. Por otro lado, no cabe duda de que la parte rusa querría fomentar una división entre Estados Unidos y algunos europeos. La parte rusa querría fomentarla. Hasta ahora no veo ninguna señal de que una estrategia de negociación rusa haya dividido a los europeos o haya separado a los europeos de los estadounidenses. Pero si planteas la pregunta de por qué los regímenes europeos piensan que la continuación de esta guerra contra Rusia es buena política, que les mantendrá en el poder, y a ellos y a sus electores con dinero. Esa es una pregunta diferente, ¿no es así? Sí, bueno, la postura europea en cuanto al alto el fuego parece estar motivada por el cálculo de que, por supuesto, un alto el fuego e intentar equipararlo a la paz es algo que sería imposible de aceptar para Rusia. Sin embargo, si logran que los estadounidenses respalden esta idea de que el alto el fuego es la paz, entonces sería ideal porque el conflicto continuaría. Pero además, podrían venderlo como si fueran los rusos quienes están en contra de la paz. Y entonces Trump podría desatar su furia contra los rusos, en lugar de presionar a los europeos para que hagan concesiones reales. Pero algunas de las otras cosas que los europeos están pidiendo
enviar tropas, exigir reparaciones a Rusia, seguir hablando de la expansión de la OTAN, exigir garantías de seguridad, no para Rusia, por supuesto, sino solo para Ucrania. Todo esto parece estar, sí, todavía cargado de mucho autodaño, porque cuando estás perdiendo una guerra, sin embargo, tienes razón. Well, but you're right that these are tripwires, Glenn. They're tripwires to Estos son trampas, Glenn. Son trampas para que parezca tal como has dicho, que la parte rusa es responsable de la continuación de la guerra, que la parte rusa no quiere negociar de forma auténtica y con buena voluntad. Primero, la parte rusa no aceptaría el alto el fuego inmediato. Ahora, creo que el canciller de Alemania, Friedrich Merz, estuvo mencionando alto el fuego, alto el fuego, alto el fuego, en la última mesa redonda que los líderes europeos tuvieron en la Casa Blanca. Creo que eso ya no era la trampa, y pasamos a la reunión con Zelensky. La parte rusa ha evitado eso, y Trump, al haber dejado de lado el alto el fuego, y aceptar la idea de un acuerdo de paz con garantías de seguridad, ha movido su trampa a cierta distancia de la de Merz, por ejemplo. Luego, los europeos ofrecieron otra línea roja, porque sabían que el presidente Putin no se reuniría con Zelensky. Se reunirá con Trump, pero no con Zelensky, a menos que haya algo más que una simple oportunidad de relaciones públicas. Esa línea roja ya se ha puesto en práctica y no está funcionando del todo. Así que la siguiente línea roja han sido las garantías de seguridad. Y tal como dijiste, Glenn, las garantías de seguridad que se han desarrollado, que se han filtrado la semana pasada en The Telegraph, el plan del Telegraph de Londres, de 3 zonas y múltiples líneas de fortificaciones y fuerzas de garantía desplegadas. Los informes que han aparecido en el Wall Street Journal y Politico dicen que las tropas estadounidenses podrían desplegarse sobre el terreno, pero no serán tropas estadounidenses, serán contratistas, mercenarios privados. Todas estas son filtraciones de diversas formas del mecanismo de garantía de seguridad, ninguna de las cuales puede ser aceptada por la parte rusa a medida que avanza hacia el oeste. Así que son mecanismos diseñados para mostrar y culpar a Rusia de haber iniciado la guerra en primer lugar, de no tener intención de terminarla y de pretender ir más allá de esta guerra hacia la siguiente fase. Y todo eso forma parte de la narrativa con la que comenzaste, que es que Rusia representa una amenaza estratégica y existencial para la supervivencia de Europa. Hace cosas como inventar agentes nerviosos como el llamado Novichok y realizar ataques en suelo británico, atacando a personas inocentes, lo que demuestra que el presidente Putin es en sí mismo un asesino que no respeta los derechos humanos ni el derecho internacional, etcétera, etcétera. Así que, la narrativa del Novichok fue una creación del gobierno británico en primer lugar, y luego del gobierno alemán con Alexei Navalny en segundo lugar. Una parte de la narrativa para construir apoyo público a una estrategia belicista que ya formaba parte de la política europea y sigue siendo parte de la política europea y sigue siendo parte de la política estadounidense. Porque como dijiste al principio, la parte rusa está ganando en esta plataforma. El problema es que ninguno de los combatientes del otro bando quiere aceptar las pérdidas políticas de haber sido derrotado en este campo de batalla. Así que continúan, pero las sumas de dinero en juego son enormes, como bien sabes. Se están prometiendo cientos de miles de millones de euros en gastos de rearme por parte de von der Leyen de la Unión Europea, por Merz de Alemania, por Zelensky y sus homólogos estadounidenses, como el general Kellogg para el futuro. Estas son apuestas financieras muy grandes para los regímenes europeos y para el propio Zelensky. Por eso, no hay disposición a detenerse, y sí toda la disposición a encontrar el detonante que haga que la culpa recaiga sobre Rusia. Y eso es una narrativa propagandística. Well, based on some
Bueno, según algunos documentos previos de Estados Unidos, especialmente de la corporación RAND y otros, parece que el objetivo, la guerra ideal para la OTAN, sería tener algo entre un conflicto proxy ucraniano y Rusia, que supongo sería de baja intensidad y se prolongaría durante años y años, simplemente para desgastar gradualmente a Rusia, sobreextenderla y quizás empezar a desestabilizar un poco la sociedad desde dentro. Pero esto, por supuesto, ahora se ha descontrolado un poco. Y como vemos ahora, las líneas del frente se están resquebrajando. No solo resquebrajando, sino que la cantidad de avances por parte de los rusos parece estar creciendo rápidamente. Las tasas de bajas en el lado ucraniano también parecen estar aumentando rápidamente. Así que parece que estamos llegando a algún tipo de punto de ruptura ahora. Hasta ahora, Estados Unidos, o al menos bajo Trump, ha intentado desempeñar el papel de pacificador. Es decir, él sostiene que es un mediador. Mencionaste a Mille, él hizo el mismo comentario. No es nuestra guerra, solo intentamos traer la paz. Pero al mismo tiempo, Trump ha reconocido que esta es la guerra de Biden, que la OTAN no debería intentar expandirse. Así que, por un lado, está reconociendo que esto es una guerra. Trump no ha dicho nada sobre que la OTAN no se expanda. Nada en absoluto. No lo ha dicho. Incluso si dice algunas cosas que podrían interpretarse de esa manera, también dice otras que son todo lo contrario. No creo que pueda señalar ningún compromiso por parte de Trump que sugiera que se opone a la expansión de la OTAN. Más bien, estaría encantado de enviar una factura por la expansión de la OTAN, siempre que las armas sean estadounidenses y la estructura de mando siga bajo control estadounidense. Grinkiewicz, he olvidado exactamente cómo pronuncia su nombre el actual Saseur, pero el mando y control seguirán siendo estadounidenses. Command and control will remain American. Battlefield intelligence and targeting coordination. La inteligencia en el campo de batalla, la selección de objetivos y la coordinación seguirán siendo estadounidenses. Pero el pago por todo esto vendrá de los estados europeos y acabará en el bolsillo de Trump. Y cuando digo ponerlo en el bolsillo de Trump, lo digo literalmente. Los sobornos implicados en esto, que pasan por Witkoff y sus familiares, y Howard Blutnick, el secretario de Comercio de Estados Unidos, son muy, muy grandes. Superan con creces los sobornos que la familia Biden o la familia Clinton recibieron en sus tratos relacionados con estos asuntos. Superan con creces los sobornos de Clinton y Biden relacionados con la guerra en Ucrania. Pero no veo ninguna evidencia de que Trump quiera acortar o disminuir los poderes de la OTAN. Lo que creo que está ocurriendo es una narrativa que básicamente pone todo completamente al revés. Se hace la guerra y se le llama paz. Se convierte en una enorme empresa lucrativa para Estados Unidos y se concentra el poder militar estadounidense donde tiene mayor impacto. Y eso es en parte para apoyar a Israel contra Irán. Sin duda es para apoyar a Israel en el genocidio de los palestinos en Gaza. Y podríamos recorrer el mundo identificando cada una de las guerras que Estados Unidos sigue llevando a cabo, incluidas las que acabáis de mencionar en vuestra emisión, la guerra actual contra Venezuela. Pero lo que quería llegar es a cómo. Bueno, supongo que cuando crees que los rusos considerarían usar su poderoso misil Vanguard. Porque, quiero decir, ¿qué desencadenaría esto? Porque es muy probable que a medida que las líneas del frente se derrumben, no vayan a poder convencer a los rusos de aceptar ningún alto el fuego ni promesas vacías. Habrá algún tipo de escalada, sin duda. Trump acaba de anunciar que ahora venderán unos miles de misiles a los europeos, que se los darán a los ucranianos. Entonces, ¿en qué momento ves una escalada dramática? Porque las últimas etapas de una guerra pueden ser bastante dramáticas, ya que el bando perdedor, creyendo que tiene mucho que perder, estaría dispuesto a asumir riesgos muy grandes. Bueno, esta es una buena pregunta,
Y existe la opinión del Estado Mayor, la opinión de los servicios de inteligencia, la opinión del Kremlin y otras opiniones en Moscú. El Avangard es un arma de decapitación para el campo de batalla ucraniano y no se va a utilizar a menos que haya una ganancia clara con la eliminación de Zelensky, Yermak y el Estado Mayor ucraniano. Y por el momento, creo que tanto el consenso en Moscú como el consenso en torno a Kiev es que Zelensky hasta ahora ha ganado la batalla por la sucesión. Si hubiera nuevas elecciones en Ucrania, él las ganaría. El general Zaluzhny no las ganaría. El expresidente Poroshenko no las ganaría. Y lo que estamos viendo con el asesinato de Andriy Parubiy es que los azovistas ahora están luchando entre ellos. Así que la posición del lado ruso, la evaluación del lado ruso en esta etapa del juego, y es prematuro decir que esto es una política, es que la decapitación no lograría un resultado político que fuera favorable para Rusia, cuando el factor más importante, el resultado militar, es eliminar la capacidad de las Fuerzas Armadas ucranianas y sus suministros y su intercambio de inteligencia con Estados Unidos, sus fábricas de drones, sus capacidades de misiles de mayor alcance, incluido el Flamingo que prometen para el futuro. No necesitas una Vanguard para golpear esos objetivos. Lo que sí necesitas es cortar la electricidad de todo el país. Y eso es algo, curiosamente, que el presidente Putin no ha permitido que el Estado Mayor General lleve a cabo, porque ha habido una suspensión de los ataques eléctricos en Occidente, ciertamente desde Kiev hasta la frontera polaca. En segundo lugar, anteayer, el presidente Putin mantuvo una conversación con el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, en la que sugirió a los eslovacos que cortaran el suministro eléctrico a Ucrania como represalia por los ataques ucranianos al suministro de petróleo y gas de Druzhba a Eslovaquia. Ahora bien, si Putin le dice a Fico, ¿por qué no cortas el suministro eléctrico a Ucrania? ¿Por qué el presidente Putin no ordena al Estado Mayor que elimine la electricidad en el oeste de Ucrania? Bueno, es una paradoja. También es una cuestión de tiempo. Nos estamos acercando al momento en que existen otras formas de poner fin a esta guerra, llevando a la parte ucraniana a una capitulación incondicional. Y obviamente, y ya lo has dicho, Glenn, los aliados europeos y Estados Unidos no quieren ver eso como su derrota. Eso representa tanto un problema de narrativa para ellos como un problema militar. Así que, en resumen, los Areshnik en singular, Areshniki en plural, no son necesarios ahora para lograr los objetivos en el campo de batalla que el lado ruso es capaz de alcanzar. En segundo lugar, los Areshnik como elemento disuasorio para la reconstrucción o expansión de bases. Tu país, Noruega, está desempeñando ahora un papel cada vez más importante en el este de Polonia para establecer una base para operaciones de la OTAN. Alemania y Noruega están reemplazando a las tropas estadounidenses en Polonia, cerca de Rzeszów, para crear una futura plataforma de lanzamiento para más guerra, ya sea a través de Ucrania o directamente contra Bielorrusia. El Ereshnik se utilizó inicialmente como una demostración para subrayar la posición rusa. Si tú, un país de la OTAN, permites que tu territorio o tus fuerzas nos ataquen, tenemos la capacidad de responder de una manera contra la que no puedes defenderte. Una especie de represalia simétrica, ojo con eso. No hay absolutamente ninguna evidencia de que Noruega, Polonia, Alemania, Bulgaria o Rumanía lo estén teniendo en cuenta. De hecho, están haciendo todo lo posible por escalar la situación. Y algunos de estos planes sobre el papel que se han filtrado implican incluso una mayor expansión de estas bases de Estados Unidos y la OTAN justo al otro lado de la frontera con Ucrania. Entonces, ¿se debe usar un Ereshnik contra ellos o amenazarlos con él? Bueno, sí, pero es una amenaza.
Los rumanos tienen una base de misiles Aix estadounidense con capacidad nuclear en el sur de Rumanía. Polonia tiene una base comparable con capacidad nuclear en el norte de Polonia. Y lo que vemos, y tú lo sabes tan bien como yo, es que hay todo tipo de refuerzo y escalada en el despliegue de armas nucleares estadounidenses avanzando hacia Europa. Así que, frente a esto, Ereshnik debería ser un elemento disuasorio nuclear. Pero no puede mejor tener que estén en sol. There's no sign that the Europeans accept that they're at risk. Yeah, no, the ability to assess risks. La capacidad de evaluar riesgos parece haberse reducido. Mi última pregunta se basa en cómo ve usted los acontecimientos actuales en el campo de batalla, el fracaso de la diplomacia para avanzar. Supongo que debido a luchas internas en Ucrania y en Occidente, los propios problemas económicos de Occidente y el apoyo militar. ¿Cómo cree que terminará esta guerra ahora? ¿Va a terminar en el campo de batalla o tiene alguna previsión? I guess have any projections. Which war are we talking about, Glenn? ¿De qué guerra estamos hablando, Glenn? ¿De la guerra de Ucrania o de la guerra más amplia entre Estados Unidos y la OTAN? ¿Estás de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en que habrá una guerra prolongada? No hay relajación en ese sentido. ¿Nos estamos centrando ahora simplemente en el escenario de Ucrania o en el más amplio? ¿Cuál deberíamos discutir? Which shall we discuss? Well, let's make it both. Bueno, hagamos ambas cosas. La guerra de Ucrania puede ser más fácil de predecir, pero también es interesante evaluar la dirección más amplia de este conflicto entre Rusia y Europa. Dicho esto, creo que los rusos han dejado claro que su desvinculación de Europa será bastante permanente, ya que ahora están buscando asociaciones económicas en Oriente. Pursuing economic partnerships in the East. Well, yes. Bueno, sí, hiciste un comentario antes al que me gustaría volver, y es que la parte rusa ha ofrecido, obviamente, incentivos financieros muy sustanciales a Estados Unidos, a la comunidad empresarial estadounidense, como incentivos y recompensas, tanto sobornos individuales como grandes beneficios de inversión corporativa, para encontrar una serie de acuerdos que reduzcan las sanciones estadounidenses contra Rusia con el fin de aumentar los negocios estadounidenses con Rusia. Ahora, esto se puede ver en la reciente negociación que se informó entre Rosneft y ExxonMobil sobre la posibilidad de que ExxonMobil pudiera reanudar su perforación y operaciones petroleras en los campos petrolíferos de Sakhalin 1, lo que demuestra que la parte rusa no quiere abandonar la posibilidad de ofrecer incentivos financieros a Estados Unidos. Financial inducements to the United States, and they would apply equally to the European states. Y se aplicarían igualmente a los estados europeos si quisieran renunciar a la opción de la guerra. La parte rusa ha designado a Kirill Dmitriev como representante especial del Kremlin, como sabes, para hablar de negocios, hablar de incentivos, de sobornos, de beneficios distintos a la guerra, hablar de dinero, no de fuerza. Los homólogos en Estados Unidos son Stephen Bitkoff y el secretario de Comercio Howard Lutnick, junto con varios miembros de sus familias. Los homólogos en Europa no son ni de lejos tan activos, pero algunos países europeos difieren de otros, como sabes. Así que el dinero y el beneficio siguen siendo incentivos que la parte rusa quiere ofrecer como alternativa a poner fin a la guerra por la vía militar. Así que deberíamos enfatizar que esa posibilidad está sobre la mesa. Pero los cálculos de beneficio de Starmer, von der Leyen, Macron, Merz y Stubb, solo por nombrar a algunos, se basan completamente en la remilitarización de sus economías y en los programas de escalada armamentística de los que todos están hablando. Así que no les interesa el dinero, les interesan las armas. ¿Qué ocurre si la guerra en Ucrania termina con la capitulación incondicional del ejército ucraniano? ¿Cómo funcionaría eso? Bueno, la primera palabra que hay que usar es lentamente. No se logrará rápido. A nivel operativo se pueden encontrar análisis muy buenos que no son prorrusos. Puedo mencionar uno en particular que no es prorruso. In particular, that's not pro-Russian. Mark Takacs is a Hungarian analyst of Mark Takacs
es un analista militar húngaro especializado en enfrentamientos a nivel operacional a lo largo de la línea de contacto. Lo que se observa son avances operativos acelerados desde el nivel de compañía hasta el de batallón, con una creciente ambición operativa rusa de avanzar hacia el oeste, especialmente a través de algunos de los salientes, Zaporizhia quizás como prioridad, realizando operaciones de engaño y distracción por parte rusa para confundir a los estadounidenses, británicos, ucranianos y otros sobre hacia dónde avanzarán al oeste a continuación y con qué nivel de fuerza. Se observa una serie de operaciones que requieren tiempo, mucho tiempo, para completarse al nivel en que el Estado Mayor General esté satisfecho de que se minimizarán las bajas rusas y se maximizarán las ganancias rusas. Ese es un proceso lento. ¿Se puede acelerar con más armamento por parte rusa, más personal? Sí, se puede, pero es poco probable que se acelere. Ahora, fíjate en el mes en el que estamos. Ahora estamos en septiembre, en otoño. Así que nos estamos acercando a una nueva ronda de operaciones invernales, cuya naturaleza es diferente de las operaciones de verano, como sabes. Así que diría que la guerra en Ucrania terminará lentamente. Nunca he estado tan seguro como algunos podcasters militares estadounidenses retirados de que, tras derrotar a Ucrania y al armamento estadounidense, la victoria militar será rápida. Y no conozco ninguna fuente oficial rusa que piense que el desenlace será rápido. Será lento. Lento también significa la destrucción de ciertas unidades de élite de Azov. Ellos representan, o representarían en una solución política, si fueran retirados hacia Occidente, la columna vertebral de la nueva remilitarización de Ucrania bajo principios nazis. Si empiezan a matarse entre ellos en Kiev o en Leópolis, y la parte rusa puede destruir sus unidades y su mando y control alrededor de Pokrovsk, que es lo que está ocurriendo ahora mismo, el margen para la desnazificación al oeste de Kiev es mayor. Así que, a nivel operativo, hay un avance lento. Sí, tienes razón. El ritmo de bajas anunciado por el Ministerio de Defensa ruso cada día es más alto, entre 1.200 y 1.300 al día. Aunque no se acepte la cifra exacta, la tasa de aumento es significativamente mayor que hace varios meses. Es probable que siga creciendo a medida que avanzamos, pero el proceso hacia el oeste es lento. ¿Qué hará Estados Unidos para detener o disuadir a Rusia? Bueno, acabamos de ver lo que han intentado hacer contra la India. En otras palabras, escalar el ataque contra los aliados, como cortar el comercio de petróleo o atacar petroleros. Recordemos que Estados Unidos y el Reino Unido están empleando fuerzas especiales para atacar el llamado comercio de petroleros negros, para golpear físicamente a esos buques. ¿Qué ocurrirá si Estados Unidos decide implementar lo que el presidente Trump acaba de anunciar una vez más, su decepción con el presidente Putin? His disappointment with President Putin. I'm reaching for a piece of paper in which I'm looking at... Estoy buscando un papel donde tengo las últimas declaraciones de Trump del 29 de agosto. Le preguntaron en la radio ese día qué va a hacer y qué cree que pasará después. Él dice, déjame ver si puedo. Voy a leer la pregunta. Mencionaste, creo que en una publicación de Truth Social, que hubo algo importante en lo que tú y Putin no estabais de acuerdo en Alaska. ¿Cuál fue esa gran cosa? Pregunta. Trump. No lo sé. Nos llevábamos bien. ¿Lo vimos? Sabes, hemos tenido una buena relación a lo largo de los años. Por eso realmente pensé que lo tendríamos resuelto. Me habría encantado, en pasado, haberlo resuelto. Quizá tengan que luchar un poco más. Ya sabes, simplemente seguir luchando estúpidamente. Eso es lo que dijo el otro día, el 29. El 2 de septiembre, cuando se recuperó de su enfermedad y quiso demostrar que no estaba muerto, que era lo que decían las redes sociales, mírenlo. Su voz aún se quebraba y había perdido su bronceado artificial, pero estaba vivo. Pregunta. 2 de septiembre. ¿Ha hablado con el presidente Putin en la última semana? Donald Trump. Sí, no quiero hacerlo.
He aprendido cosas que serán muy interesantes. Creo que en los próximos días lo sabrán. Pregunta: ¿habrá consecuencias si no hay algún tipo de anuncio de una reunión entre el presidente Putin y el presidente Zelensky? Respuesta de Trump: sí, no voy a convertir el inglés. Sí, habrá consecuencias. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué hacen y qué ocurre. We're going to see what they do and what happens. I'm watching it very closely. Lo estoy siguiendo muy de cerca. Y luego repite lo mismo de siempre sobre cuánta gente está muriendo. Pregunta: ¿China va a celebrar un gran desfile militar al que asistirán el presidente Putin y Kim Jong-un? ¿Interpreta eso como un desafío hacia usted, hacia esto, Trump? Pregunta: ¿le preocupa en absoluto que estos países intenten ahora ser una especie de contrapeso? En absoluto. China nos necesita. Y tengo una muy buena relación con el presidente Xi, como usted sabe. Pero China nos necesita mucho más de lo que nosotros los necesitamos a ellos. No, no lo veo así en absoluto. No. Y de hecho tuve una muy buena reunión con el presidente Putin hace un par de semanas. Veremos si sale algo de eso. We'll see if anything comes out of it. If it doesn't, we'll take a different stance. I hope you... Si no es así, adoptaremos una postura diferente. Espero que tengas paciencia con mi interpretación de lo que este hombre dijo en las últimas 48 horas. Hay una advertencia clara de que su paciencia se está agotando. Su supuesta paciencia. ¿Sabe él lo que va a hacer a continuación? La respuesta: es tan poco claro que él sepa lo que va a hacer a continuación como lo era lo que haría con los indios. Así que volviendo a tu pregunta, Glenn, ¿cómo termina la guerra de Ucrania en el campo de batalla? Y vuelvo a mi respuesta. Lentamente, paso a paso, dependiendo a medida que el presidente Putin observa lo que hace el presidente Trump y luego responde. Y el estilo ruso, bueno, es mejor llamarlo el estilo del presidente Putin, es simétrico, ojo por ojo. Symmetrical, tit for tat. And if the US side Y si la parte estadounidense, utilizando a Zelensky, intenta algo asimétrico en un ataque contra Rusia, por ejemplo el ataque con drones, simbólicamente contra el bombardero ruso Tupolev, una de las patas de la tríada de entrega nuclear, eso fue un símbolo de un ataque a la capacidad nuclear de Rusia. Los ataques a la gasificación rusa en Ust-Luga y a las refinerías de combustible rusas en el sur, todos esos son actos de escalada ante los cuales el presidente Putin ha autorizado al Estado Mayor a implementar ataques simétricos. Si la parte estadounidense entonces actúa de forma asimétrica, y eso es lo que Trump parece estar insinuando, la parte rusa también responderá de manera asimétrica. Pero el resultado, lento. but the outcome, slow. Well, John Helmer, thank you so much. Bueno, John Helmer, muchísimas gracias. Es muy extraño observar las decisiones que se están tomando en este momento, no solo en Estados Unidos y Europa. Hay tantas contradicciones. Parece que van de un lado a otro, pero en realidad si tomamos distancia, parece que no ha cambiado tanto en lo que respecta a los principales objetivos. In terms of the major objectives. I don't see the contradictions. We don't disagree. No veo las contradicciones. No estamos en desacuerdo, Glenn, pero no veo que haya contradicciones que sean esperadas por parte rusa o que se afirmen en el, llamémoslo, lado de los podcasters. Lo que sí veo, sin embargo, es el agotamiento de la teoría rusa de la oportunidad Trump. Eso se está acabando. Pero si tienes un minuto, déjame volver al punto con el que empezamos. La diferencia entre la narrativa propagandística, cuando la parte europea dice, estamos ganando la guerra, la parte rusa dice, bueno, ustedes están perdiendo la guerra. Cuando la parte estadounidense dice, nuestro objetivo es lograr la paz. Cuando Stephen Miller dice, no formamos parte de esta guerra, no somos un combatiente, solo participamos en una misión humanitaria. ¿Por qué dicen cosas que son tan obviamente falsas? Why do they say things that are so obviously false? Well, a White House Bueno, un funcionario de la Casa Blanca de Estados Unidos está hablando esencialmente a los electores nacionales. Y tenemos que entender, desde un cálculo político de la Casa Blanca, que el presidente Trump no está ganando votos, ni mejorando su aprobación por su gestión de la guerra entre Rusia y Ucrania. De hecho, y estoy mirando mi gráfico aquí, las encuestas, la encuesta de Gallup
muestra que el desaprobación de la gestión de Trump en la situación de Ucrania ha ido creciendo entre marzo y julio. La aprobación era del 41% en marzo por su gestión de la guerra en Ucrania. Ha caído al 33% en julio. Eso es una pérdida del 8% para un cálculo de la Casa Blanca. Es una pérdida significativa. La única pérdida comparable de apoyo para lo que Trump dice que está haciendo. La guerra es paz, así es exactamente. Es una imposición. War is peace, and so forth, is on immigration. Let me looking at. Déjame mirar la encuesta de Gallup. En febrero de 2025 había un 46% de aprobación popular para la gestión de Trump sobre el tema de la inmigración. En julio de 2025 era del 38%, una caída de 8 puntos. Ahora bien, nada podría ser más dramático en la política interna estadounidense que la gestión de la inmigración, la militarización de las ciudades, la creación de una nueva fuerza policial federal llamada ICE y así sucesivamente, y la demostración de deportaciones crueles, hombres encadenados siendo enviados de vuelta a otros países. Si eso no cuenta con la aprobación dentro de la base de Trump, entonces la base de Trump se está reduciendo. Ahora bien, si tienes esos cálculos, son cálculos internos. El jefe de gabinete y los subjefes de gabinete simplemente aconsejan a Trump. Estamos perdiendo votos, no estamos ganando votos con nuestra ofensiva propagandística. Gaining votes from our propaganda offensive, and that stimulates Trump to Y eso estimula a Trump a lo que has descrito correctamente como dominio de la escalada, una mayor demostración, entre comillas, de la táctica de obliteración que se utilizó con Irán. No convence a los votantes estadounidenses, pero por el momento Trump cree que sí lo hace. Ahora, personas como Miller controlan los tweets de Trump. Es un completo error de comprensión sobre cómo funciona la Casa Blanca pensar que Trump improvisa estos tweets e improvisa estas breves ruedas de prensa. Para empezar, las ruedas de prensa ahora se manipulan de modo que solo los periodistas que han sido informados sobre las preguntas que deben hacer pueden acercarse a él. Así que tanto la pregunta como la respuesta están siempre preparadas de antemano. Lo mismo ocurre con los tweets. Miller controla de discursos, controla las redes sociales, y rinde cuentas a Wiles, Susan Wiles, la jefa. he reports to Wiles, Susan Wiles, the chief of staff, and you can see from the floor plan of the White House. Y se puede ver en el plano de la Casa Blanca lo cerca que están del presidente. Ahora bien, esto es una unidad única de formación de narrativas propagandísticas en la que creen no solo que deben demostrar dominio en la escalada, sino que, si piensan que están perdiendo en un lugar, trasladarán su violencia a otro. En la medida en que quieran retrasar acciones contra Irán o contra Rusia, escalarán en el Canal de Panamá y en Venezuela. Creen que eso genera apoyo. Se equivocan en sus cálculos, pero es comprensible que lo piensen. In calculating, but it's understandable that they think that. At the same time, inside the White House, you have Al mismo tiempo, dentro de la Casa Blanca, personas como Bitkov siguen diciendo, bueno, si retrasamos las cosas con Rusia, tenemos más posibilidades de negociar algunos acuerdos comerciales, ya sea para ExxonMobil, por ejemplo, o Boeing, que lo necesita. Y seleccionan varias corporaciones de Estados Unidos que son muy importantes para los cálculos de las elecciones de mitad de mandato y posteriormente para la votación presidencial en 2028. Así que hay que ver lo que está ocurriendo. No creo que sea un conjunto de contradicciones. Creo que lo que está pasando es que en el campo de batalla en el que empezamos, Rusia está ganando, Estados Unidos, Ucrania y el lado europeo están perdiendo. Pero los regímenes europeos están ganando dinero, el lado estadounidense está ganando dinero, la remilitarización de la OTAN y de Ucrania se está acelerando. Ahora, ¿cómo poner eso en una narrativa y llamarlo paz? Eso es para lo que la gente de los medios de comunicación tradicionales está muy bien pagada. That's what people are very well paid to do in the mainstream media, and it's up to important podcasters like you. Y depende de importantes podcasters como tú decir que esto no es cierto. Es inauténtico, no es real. Pero seamos justos, somos una voz minoritaria. No existe un movimiento antiguerra significativo en Estados Unidos, ni en Alemania, ni en Inglaterra. ¿Por qué la narrativa del Novichok fue aceptada de manera tan universal en Inglaterra sin oposición?
Entre las muchas razones por las que se aceptan estas narrativas está el aumento de la represión de nuestra postura, si quieres, la postura de la oposición, el intento de personas de buena voluntad e inteligencia de demostrar que la narrativa oficial no es cierta. Hay una pérdida de plataformas para este tipo de resistencia. The platforms for this kind of resistance, the universities are no longer independent. Las universidades ya no son independientes en la guerra de propaganda. Han sido reemplazadas por think tanks financiados por Estados Unidos, por los Estados europeos o por sus corporaciones de defensa. No existe una resistencia de partidos políticos de masas, por lo tanto, hay muy poca resistencia parlamentaria. Así que estamos en una pequeña minoría diciendo, esto es lo que es verdad y eso es lo que es falso. Bueno, digamos que la guerra de propaganda la ha ganado el otro bando. La guerra militar la ha perdido el otro bando. Pero mientras la guerra de propaganda continúe como va, ese bando gana dinero y cree que gana votos. Ahora bien, hasta que los votos cambien y no hay señales de que eso ocurra pronto, ¿verdad? There's no sign of that soon, is there? This war continues. There's never Esta guerra continúa. ¿Alguna vez ha habido un canciller alemán más débil? Con un mandato del 24% al 28%, ¿alguna vez un canciller alemán más débil dirigiendo una política de remilitarización hacia Rusia que Adolf Hitler pensó que podría funcionar? ¿Un canciller débil comparado con Hitler, con los mismos objetivos contra Rusia? ¿Cómo se convierte eso en una línea de propaganda que el pueblo alemán pueda aceptar? Respuesta: reprímelos, haz que tengan miedo. Destruye sus universidades, destruye su prensa, destruye sus publicaciones, sus librerías. Haz que todos en Alemania tengan miedo de abrir la boca. Y creo que estarás de acuerdo en que eso es lo que está ocurriendo en Alemania ahora, ¿no es así? That's what's happening in Germany now, isn't it? Yeah, unfortunately so. It's I have Desafortunadamente sí. He notado que no solo en Alemania, sino en toda Europa, hay una falta de aceptación o tolerancia hacia cualquier disidencia. Existe esta idea de que cualquier disidencia ataca directamente el núcleo de la narrativa ideológica más amplia sobre lo que estamos haciendo en Ucrania, sobre lo que se supone que debe representar este orden mundial bajo la hegemonía liberal. Que cualquier disidencia se percibe como un ataque al propio Occidente, como un ataque al papel de la democracia liberal. Solo se trata de hechos y debate, y la disidencia ya no tiene cabida, lo cual es una verdadera lástima. Pero de nuevo, muchas gracias por su tiempo. Lo aprecio enormemente. Muchas gracias por invitarme. it's greatly appreciated. Thank you very much for having me.